Bueno, tengan todos y todas muy buenas tardes y muchas gracias por participar en otra sesión de distribución en planta. El día de hoy vamos a conversar sobre cómo realizar el diseño de las áreas de recepción y envío. Este es un material que estará siendo evaluado en su próximo entregable. Entonces, el proceso de dimensionamiento de estos espacios está compuesto por una serie de pasos que inician con determinar la posición de las áreas de recepción y embarque. Esto es definir si nosotros vamos a centralizar la función de recepción y la de embarque o si vamos a destinar áreas separadas para ambas actividades. En el primer caso que nosotros decidiéramos utilizar la misma área para ambas funciones, esto se conoce como recepción y envío centralizado y se suele utilizar en plantas pequeñas en las cuales los horarios de carga y de descarga se pueden estar alternando, digamos, se carga ciertos días y se descarga otros, y entre sus ventajas están la disminución de los costos de supervisión y la utilización superior de las mismas instalaciones. Esto puede también representar una reducción en costos para las plantas que tienen volúmenes bajos o medianos, ya que las mismas personas y los mismos equipos de manejo se utilizan para ambas funciones. Y por otra parte tenemos la recepción y el envío descentralizado, que simplemente significa colocar en lugares y posiciones diferentes de la planta ambas funciones, la función de despacho y la función de recepción de materia prima. En estas plantas normalmente se suelen tener volúmenes grandes de producción y se suele trabajar con filosofías justo a tiempo, en las cuales hay un alto volumen de recepción y despacho de materiales. Implica, por supuesto, duplicar los equipos de manejo de materiales porque se deberán en algún momento de utilizar ambas áreas incluso en paralelo, por lo cual se necesitan montacargas, carretillas y personas en ambos espacios, y esto pues se suele hacer cuando nuestros volúmenes de fabricación son grandes, ¿verdad? Lo cual pues evitaría congestiones, accidentes o simplemente tráfico en las áreas de recepción y despacho. Entonces, descentralizarlas es una forma de agilizar estos procesos. Algunas ventajas de la centralización, es decir, de colocar en el mismo espacio ambas actividades, es de que las personas y el equipo son los mismos, ¿no? Pero al mismo tiempo esto puede generar una congestión del espacio y en el flujo de materiales, puede incrementar la posibilidad de lesiones de las personas o daño a los productos y requiere una mayor supervisión, control y estandarización para evitar en algún momento cruces de productos o deterioro a los productos que se están manipulando. Aquí les presento cómo se pueden ubicar las áreas de recepción y embarque en las plantas dependiendo de cómo sea nuestra área de producción y cómo nosotros pensemos los flujos de las plantas. Entonces, en aquellas instalaciones en las cuales tenemos carretera a un único lado de la instalación, normalmente el área de recepción se pone de frente a la carretera, igual el área de envío de productos, y vean ustedes que podemos organizarlas en esquinas opuestas de la planta, o bien si es centralizado, colocar ambas áreas, como en la tercera figura, en una de las dos esquinas superiores del cuadrado. Caso contrario, si nosotros tenemos, por ejemplo, dos carreteras de acceso a la planta, podemos colocarlas en el mismo lado, solo que en esquinas opuestas, podemos centralizar, que es la figura de en medio, o inclusive podemos colocarlas en esquinas completamente opuestas en la instalación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es, en función de nuestro volumen, meditar qué es lo que más nos conviene. ¿Las vamos a separar o las vamos a unificar? Aquí tenemos un tercer escenario en el cual hay carretera a ambos lados de la planta y en ese caso pues se puede colocar en un lado de la planta la recepción y en otro lado de la planta el envío. Las flechas que aparecen en todas las figuras representan cómo son los flujos de materiales desde la recepción hasta el embarque de los productos. Una vez nosotros hemos determinado si vamos a centralizar o no las funciones,
El siguiente paso es tener visibilidad de qué tanto se va a recibir y qué tanto se va a despachar. Esta tabla, si nos parece familiar, pues es la que traemos del diseño de la bodega de materia prima, y podemos hacer una muy similar para el caso de la bodega de producto terminado. Lo importante es tener claro cuánta carga va a estar entrando y saliendo a esa área de recepción y despacho y cuántos vehículos esperamos tener al mismo tiempo en esas franjas de estacionamiento. Entonces, una forma de tener visibilidad de esto es con esta tabla en la cual describimos cuáles son las cargas unitarias que se van a recibir, con qué frecuencia esperamos que embarque, es decir, si vamos a recibir semanal, o vamos a recibir todos los lunes, todos los viernes o 2 veces por semana o todos los días. Y le agregamos 3 columnas, ¿verdad? Una que es transporte, donde colocamos cómo nosotros esperamos que sea el vehículo que nos lleve ese producto a la planta. Esto puede ser camiones, cama plana, contenedores, panelitos, con sus respectivas dimensiones de largo, ancho y alto. Y también debemos colocar para cada tipo de material o para cada tipo de carga unitaria, mejor dicho, de ese material, cuál va a ser nuestro método de manejo. Vamos a manejar o descargar el material o moverlo con montacargas, con carretilla, o va a ser otro equipo que se utilizará. Esto con la finalidad de poder dimensionar posteriormente el ancho de los pasillos que se van a requerir en estos espacios de carga y descarga de producto. También podemos hacer una estimación de cuánto tiempo nos toma descargar completamente ese embarque de cada tipo de materia prima para poder definir si es posible escalonar las recepciones y los despachos de tal manera que podamos hacer un uso eficiente del espacio. En plantas que ya existen o que son una ampliación de otra planta o una nueva sucursal, las primeras 7 columnas, es decir, hasta acá, lo podemos obtener de un documento que se llama conocimiento de embarque, pero en nuestro caso, que es una nueva planta, esta información de cuánto vamos a recibir lo debemos calcular en función de la capacidad del almacén de materia prima que nosotros estemos diseñando. Entonces, mucha de esta información ya la tenemos, solo es cuestión ahora de pensar, ok, ¿con qué frecuencia voy a recibir estos materiales? ¿En qué transporte y cómo los voy a estar manejando? Algunos tipos comunes de camiones que podemos utilizar para recibir nuestros productos son los que se muestran ahí en pantalla. Podemos tener, por ejemplo, camiones cama plana, ¿verdad? Que son camiones para cargas muy grandes, camiones con contenedores altos, ¿verdad? O camiones tipo panel o de 2 o 3 toneladas, tal cual este último que se llama State Truck. En el último caso, bueno, estos camiones tienen diferentes dimensiones. Para nuestro trabajo debemos determinar en qué tipo de camión esperamos recibir y si nos cabe o no nos cabe nuestro material en ese tipo de camión que nosotros estemos planificando. Por ejemplo, yo voy a recibir rollos de tela, ¿en qué camión creo que me lo podrían llegar a dejar? Una vez dicho esto, yo tendría que investigar las dimensiones de ese tipo de camión. Aquí yo les presento algunas dimensiones de los contenedores, ¿verdad? Que sería el contenedor para carga seca. Entonces los contenedores suelen venir en 20, 40 o 40 pies high cube y son utilizados cuando se importan materiales de otros países y que se compra en grandes volúmenes, ¿verdad? De lo contrario, pues es muy probable que nosotros recibamos en straight trucks o en algún tipo de vehículo más pequeño del cual tendremos que buscar sus dimensiones para este trabajo que vamos a hacer. Ahora bien, una vez nosotros tenemos claridad de cuánto vamos a recibir, con qué frecuencia lo vamos a hacer y en qué tipo de camión vamos a recibir, el siguiente paso es determinar cuántas plataformas de carga vamos a utilizar. Las plataformas de carga son estos espacios donde se estacionan los camiones y nosotros empezamos a cargar o descargar nuestro producto. La cantidad de plataformas de carga va a estar en dependencia de el volumen de material que nosotros estemos recibiendo o despachando. Entonces, yo lo que sugiero para esta parte es que hagamos un cronograma de recepciones y despachos.
de tal manera que indiquemos, por ejemplo, cuánto es la cantidad máxima de proveedores que vamos a tener al mismo tiempo y cuál es la cantidad máxima de camiones nuestros que vamos a tener en simultáneo despachando producto para determinar así cuántas franjas de estacionamiento tenemos que poner. Hay diferentes formas de plataformas de carga. Hay bodegas en las cuales, hay bodegas sí que tienen áreas de recepción y embarque con plataformas cerradas como estas, las cuales de las del lado izquierdo, las cuales se utilizan, por ejemplo, para proteger carga que es frágil ante las condiciones ambientales o carga que es refrigerada y en la cual se debe mantener la cadena fría, o bien pueden ser plataformas abiertas, tal cual vemos en la imagen de la derecha, en la cual se utilizan en lugar de rampas niveladores de plataforma para acceder al material y descargarlo. Estos son dos ejemplos de dos tipos diferentes de plataformas. ¿Cómo podemos determinar la cantidad de plataforma de cargas? Miren, voy a eliminar esta lámina porque realmente la forma de determinar la cantidad de plataformas de carga pues es a partir de esa calendarización de recepciones y despachos que hagamos. Posteriormente mostraré un ejemplo de estos cálculos con el trabajo modelo para que podamos tener una mejor idea de cómo se hace. Eh, una vez saquemos cuántas franjas de estacionamiento o cuántas plataformas de carga va a ser necesario poner, pues debemos de determinar cuál tipo de plataforma vamos a usar. Puede ser que nosotros determinemos que las franjas de los parqueos van a estar a 90 grados o que van a estar a un ángulo a menos de 90. Lo usual es hacerlo por 90 grados, ya que esto facilita la manipulación de los conductores. No obstante, en plantas en las cuales, por ejemplo, hay espacio limitado para construir, se suele utilizar también eh, plataformas a 45 o a 60 grados, es decir, las franjas están inclinadas, lo cual permite tener más vehículos simultáneamente. Nosotros podemos colocar estas franjas para parqueo a diferentes profundidades. Por ejemplo, podemos medir la profundidad desde donde inicia el área de descarga hasta donde termina el camión. Podemos dejar un espacio entre ambos, digamos, delimitado por postes para evitar de que el camión golpee directamente el muelle de carga, o bien podemos ubicar, ¿verdad?, varias franjas en paralelo. Aquí lo que más se utiliza es el A. Si nosotros en nuestra franja tenemos, en nuestra planta vamos a usar contenedores de 45, 45, 50, 65, 60 pies, las dimensiones de esa franja para el parqueo ya están definidas, ¿verdad? Que son estas que yo les presento en estas tablas. Esto se los presento para su información general. No obstante, es poco probable que alguno de ustedes utilice contenedor. Si utilizan un vehículo más pequeño, la profundidad de la franja de estacionamiento y el ancho que tienen que dejarle a ese espacio de parqueo debe ser un 50% más que las dimensiones de largo y ancho de los vehículos. Ok, ahora, el tipo de plataformas o el tipo de franja de estacionamientos, sus dimensiones ya dije que dependen de las dimensiones del camión, pero también existen diferentes plataformas o diferentes tipos de muelle de carga, que es a dónde va a llegar el camión. Estos estilos dependen de varios factores como el clima, los costos de la energía y de construcción y la seguridad que le queramos dar a los materiales. Entonces, un tipo de plataforma de cargas que se suele utilizar donde el producto es muy sensible a la intemperie o es muy frágil, son los muelles cerrados. Este tipo de plataformas permiten que ingrese el camión a una instalación y el camión queda totalmente bajo techo, tal cual ustedes lo ven ahí en pantalla. En este caso, nosotros tenemos que dejarle un techo, una altura mínima de 15 pies y una entrada mínima para los camiones de 12 pies. ¿Verdad? En este país esto no es muy usual porque implica un alto costo de construcción. Perdón. Aquí lo que más se utiliza es este muelle que es muelle tipo flush dock o este otro muelle que se llama muelle abierto.
El muelle tipo flush dock es aquel en el cual existe una especie de compuerta que hermetiza la salida del contenedor y la entrada al área de recepción o despacho. Permítanme un momento. Ok, perdón. Entonces, les decía que en este país los tipos de muelle que más se ocupan son los muelles tipo flush dock y los muelles abiertos. El muelle tipo flush dock normalmente se piensa para contenedores, entonces las dimensiones de este tipo de muelle ya están definidas. Estos muelles se utilizan cuando se reciben contenedores y se desea preservar el contenido interior de los mismos. Esto consiste en una serie de como compuertas hacia las cuales se ajusta el contenedor, se abre la compuerta y se retira el material. Otro tipo de muelle que resulta pues más económico y que es el que normalmente se usa es el muelle abierto. Aquí simplemente hay un espacio para la franja y puede haber una especie de galera hacia la cual se descargan los productos. Un tipo de muelle que no se suele utilizar es el muelle en pendiente, dado que esto puede causar impactos del camión en el edificio. Como les mencionaba, los muelles de carga ya tienen, en el caso de los flush dock, ya tienen dimensiones predefinidas. Entonces, si ustedes utilizan un muelle tipo flush dock, las dimensiones que le deben dar a cada una de estas compuertas aparecen en esta pantalla. Entonces, por ejemplo, la altura que ustedes le van a dar desde el piso, digamos que si ustedes ven aquí bien la figura, permítanme, en los muelles tipo flush dock, ustedes observan que hay una elevación. Esto es para no tener que usar rampas porque aquí hay un alto volumen de fabricación, entonces se desea que esto sea lo más eficientemente posible. Entonces venimos nosotros, hay una altura y luego viene la altura de la puerta de carga, ¿verdad? Y esto tiene un ancho predefinido. Entonces, esa altura es esta de aquí, miren, que dice 42 a 58. Entonces, la distancia que hay desde el piso hasta donde empieza el contenedor es diferente dependiendo del tipo de contenedor. Si es un contenedor estándar, es de 48 a 52 pulgadas. Si es un refrigerado, de 54 a 60. Y si es un high cube, de 36. O sea que si yo estuviera diseñando para un muelle tipo flush dock en el que voy a usar contenedores, esta primera gradita tendría que estar a esa altura dependiendo del tipo de contenedor que yo use. Ahora, cada una de estas puertas del muelle tipo flush dock, o sea, esto que se ve aquí en gris, también ya tiene una altura predefinida. Esa altura predefinida suele ser entre 10 y 12 pies idealmente. Y con respecto al ancho que va a tener esta compuerta, que es lo gris, pues normalmente deben de tener un ancho de 9 pies. Entonces, visto en otro plano, los 9 pies pues es el ancho que va a tener la puerta donde se va a colocar el contenedor. Los 12 pies, ¿verdad? Que son 120, no, perdón. Aquí serían 12 pies. Sería la altura desde donde empieza el piso hasta arriba. Esto, aquí va a estar la cortina, ¿verdad? Donde vamos a cerrar esto cuando ya se ha ido el contenedor. Y aquí pues va a venir el contenedor tranquilamente y va a descargar el material. Entonces, esas ya son dimensiones estándar. Si es un muelle abierto, pues simplemente colocamos las franjas de estacionamiento en el piso. Ya dije, el ancho de las franjas de estacionamiento y el largo debe ser un 50% más que las dimensiones del vehículo.
Ahora, en las áreas de recepción y de embarque, después de determinar la cantidad de parqueos, se suele también utilizar ciertas áreas internas, auxiliares, ¿verdad? ¿Como cuáles? En las áreas de recepción y embarque de materias primas suelen haber oficinas para el personal que se encarga de supervisar estas operaciones. En este caso, estas oficinas, ¿verdad? Deben de tener un tamaño mínimo de 125 pies cuadrados por cada persona que esté trabajando ahí. Además, en algunas ocasiones se suele utilizar, los conductores de esos camiones suelen venir de otros países, entonces las personas vienen cansadas, ¿verdad? Y esperan pues un periodo de tiempo prudencial en lo cual se descarga el producto. Esto se debe, ¿verdad?, a que los embarques pues son contenedores completos y eso requiere su tiempo, ¿verdad?, para poderse descargar. Entonces, si ese es el caso de nuestra planta, lo correcto es colocar áreas de servicios sanitarios para estas personas, de tal manera que puedan pues ahí, digamos, utilizarlos y no entorpecer las actividades de otro personal de la planta. Si nosotros hacemos eso, los servicios sanitarios pues deben de tener 125, bueno, perdón, ese salón de conductores donde deben estar los servicios sanitarios debe de tener una dimensión de 125 pies cuadrados para el primer conductor y 25 para cada conductor adicional que se piense que estará ahí en simultáneo. Además, en estas áreas de recepción y de embarque se generan muchos materiales de desecho como tarimas y flejes, por lo cual deben de colocarse recipientes para poder botar esos desechos. En las áreas de recepción y embarque también suele ser común encontrar otros espacios como bodegas para no conformidades, que son aquellos lugares en los cuales nosotros guardamos de manera temporal los productos que por alguna razón han sido rechazados y que se van a devolver al proveedor. Entonces, esta área nosotros la podemos dimensionar según nosotros creamos conveniente. Normalmente, ¿verdad? Se considera de que no se tiene pues más de un 10, digamos, a 15% de desperdicio o de producto no conforme. Entonces, estas bodeguitas, ¿verdad? Tampoco deben ser excesivamente grandes. Y finalmente, otro espacio auxiliar que se suele colocar en las áreas de recepción y de embarque es algo que se llama áreas intermedias de organización. Esto es el espacio que nosotros utilizamos para descargar el producto antes de que este producto sea despachado a la bodega. Voy a mostrar una pantalla con un dibujo más o menos para que se entienda mejor esto que estoy hablando. Permítame un momento. Ya les muestro, permítanme. Aquí lo voy a pegar para que lo vean mejor. Entonces, el área de recepción y embarque es una cosa así, miren. Entonces, tenemos las plataformas de carga, que son los espacios donde se van a estar parqueando los vehículos. Luego tenemos esto que se llama área intermedia de organización. Esa área intermedia de organización es este espacio donde ustedes ven colocadas las tarimas. Es un espacio que colocamos nosotros antes de pasar el material a la bodega y debe haber suficiente pasillos que tengan un tamaño suficiente para que los montacargas circulen. Es importante que en las áreas intermedias de organización como esta,
nosotros tengamos delimitado en el piso con franjas a dónde vamos a poner los pallets, ¿verdad? Esto para evitar desorden y problemas o futuros accidentes en este espacio. Entonces, la cantidad de espacios intermedios o la cantidad de franjas donde vamos a colocar pallets depende de la cantidad de camiones que vayan a estar parqueados en esta área. Entonces, aquí, por ejemplo, eh, podemos intuir nosotros que se van a parquear un máximo de 4 camiones al mismo tiempo, dado que hay 4 franjas para acomodar pallets. La cantidad de pallets que nosotros acomodemos aquí depende de la cantidad máxima de producto que vamos a estar recibiendo o despachando en algún momento en nuestra planta. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que tenemos espacios con capacidad para 16 tarimas, por ejemplo aquí, ¿verdad? En este de la izquierda, y eso es para que cuando viene el camión, ¿verdad? Y estamos descargando el material o viene nuestro camión y lo vamos a cargar, coloquemos las tarimas únicamente en ese espacio y así evitemos nosotros, ¿verdad? Aglomeraciones o problemas. Enfrente del camión debe quedar un espacio de pasillo para que circule el montacargas y lleve pues ahí de manera segura las tarimas, ¿verdad? Con respecto a otras áreas auxiliares, decíamos de que suelen haber aquí oficinas para los conductores. Entonces vemos, por ejemplo, este espacito de aquí, por ejemplo, puede ser un salón de conductores en el cual las personas que se sientan cansadas y que vienen de manejar largas distancias puedan tomarse un momento de descanso en lo que se descargan los camiones, ¿verdad? Aquí también podemos colocar, por ejemplo, aquí no está bien definido, ¿verdad? Pero este podría ser un espacio para la bodega de no conformidades en la cual coloquemos producto que se va a devolver en algún momento a nuestro proveedor, ¿sí? Entonces, esos son los espacios principales de un área de recepción embarque, ¿verdad? Las plataformas de carga, las áreas intermedias de organización, el espacio para los conductores y la bodega para no conformidades. Y aquí, por supuesto, debería de haber espacio para los desechos, ¿verdad? O la basura. Entonces, como nosotros definimos desde el principio cuál es el equipo de manejo de materiales que vamos a usar para descargar el producto de los camiones y después meterlo hacia la bodega, ¿verdad? Entonces, eh, el pasillo que nosotros utilicemos, este es el área intermedia. Miren, aquí se está preparando el material para después despacharlo a través de las puertas de carga. Entonces, dependiendo de cuál sea el equipo de manejo de materiales que vamos a utilizar para mover el material desde los camiones hacia la bodega, así será el ancho de los pasillos de circulación que tenemos que poner en ese lugar. Entonces, por ejemplo, podemos ocupar, y aquí creo que tengo los dibujos. Ok, entonces se los pondré en la plataforma. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, montacargas, ¿verdad? De 3, 2 y 1 toneladas. Los espacios de pasillo van desde las 9 hasta los 11 pies. Montacargas para pasillo angosto 6 pies. Camiones con plataforma manual 5 pies. Si solo son personas las que van a circular 3 pies. Y si son personas y van a estar puertas, entonces 6 pies de ancho. Estos son las dimensiones si vamos a poner flujo en un solo sentido. Si vamos a poner flujo en dos sentidos, esas dimensiones de pasillo se deben duplicar. Y para dimensionar este espacio de aquí, ¿verdad? Donde vamos a poner las tarimas, necesitamos conocer las dimensiones que tienen una tarima. Entonces yo acá les presento las dimensiones más comunes de los pallets que se usan en el mercado, que pueden ser de 32 por 40, de 40 por 48, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que dimensionar tomando en cuenta pues cuál es el tipo de pallet en el que esperamos recibir. Aquí también les he colocado diferentes tipos de pallets que existen. Los más comunes son los de madera, pero hay de madera comprimida, de tablas corrugadas, de plástico o de metal, dependiendo del peso de lo que se vaya a mover. Y yo les decía, y esto está malo en este dibujo,
esto lo saqué de un examen, ¿verdad? Del que yo les pedía que encontraran los errores, que aquí, frente a los camiones, este espacio que lo voy a poner en verde, debe de existir suficiente ancho para que los camiones puedan tomar la carga, para que los montacargas puedan tomar la carga, maniobrar e ingresar al camión. Entonces, esta franja verde que he colocado en el plano es lo que se conoce como espacio de maniobra. Entonces tenemos las partes de nuevo, las plataformas de carga, que son las franjas donde se parquean los vehículos, el espacio de maniobra, que es este pasillo que tiene el montacargas para antes de ingresar al camión. Tenemos también el espacio interno de acomodación, espacio interno de organización o áreas intermedias de organización, que son estas franjas donde colocamos nuestras tarimas, el área de conductores y la bodega de producto no conforme. Entonces, este espacio en verde, que es el área intermedia de organización, perdón, este espacio en verde que es el espacio de maniobras, como lo dice aquí, ¿verdad? Es el espacio entre la plataforma y el área intermedia de organización. Entonces, aquí, por ejemplo, este pasillito que vemos acá donde están colocados estos pallets que ya se están cargando, sería el espacio de maniobras. Y luego este espacio donde tenemos demarcado el piso es el espacio intermedio de organización. Las dimensiones que va a tener este pasillo, que es este que yo puse aquí en verde, las dimensiones de esto o el ancho de esto en verde, depende del equipo de manejo de materiales que yo use. Entonces, si yo voy a usar un camión de plataforma, yo necesito 12 pies. Si voy a usar un montacargas, 12 pies. Si voy a usar un yale, ¿verdad? Un montacargas manual, 8 pies. Si voy a hacer una carretilla, de 8 a 6 pies. Y si voy a hacerlo, la descarga y carga de material de manera manual, necesito 5 pies de esa franja verde para poder descargar el material sin problemas de seguridad. Otras consideraciones adicionales pues son que, por ejemplo, si vamos a estar manejando contenedores, los caminos para ingresar a la planta deben ser de 24 pies de ancho, si son para dos sentidos. Si hay peatones, deben haber aceras. Las aceras tienen que tener un espacio de 90 centímetros o 3 pies de ancho. Y las intersecciones en ángulos rectos, 50 de radio como mínimo. Los accesos a la planta para ingresar pueden ser en Y, como este, o en cuenca. Las puertas para que ingresen los camiones deben de tener 28 pies de ancho y si son en dos direcciones y si es en una sola dirección, o sea, si aquí entra el camión y después solo retrocede para salir, 16. Y todo el tráfico debe de estar en sentido contrario a las agujas del reloj o sentido levógiro. Aquí, por ejemplo, en este dibujo de este examen, yo les había pedido a los chicos que identificaran todos los errores de la figura. Entonces, uno de los errores es que no estaba el área de maniobra, que es el área verde. Otro de los errores es que aquí el tráfico está circulando en sentido horario. Entonces, debe de hacerse lo correcto en sentido antihorario, ¿verdad? Porque eso es más fácil de maniobrar para los conductores. A eso me refiero. Aquí tenemos una vista en planta, ¿verdad? De una bodega. Aquí podemos ver nosotros su área de recepción y embarque. Está centralizada porque es un solo espacio para todo. No vemos ningún otro lugar donde puedan parquearse contenedores. Y vemos de que tiene un muelle tipo flush dock con 3 franjas de estacionamiento. Adentro de la planta del muelle tipo flush dock deberá verse algo como esto, en el cual hay un espacio de maniobra para ingresar las cosas al camión y después un área de organización donde se ordenan los productos antes de pasarlos al camión. Entonces, más o menos así se mira. Vamos a quitar esto. Solo quiero que veamos esto. Entonces, esta es la versión esquemática de un área de maniobra, de un área de recepción o de despacho. Si nosotros tenemos centralizado la recepción y el despacho, vamos a presentar un solo plano mostrando esto. Si tenemos descentralizado, o sea que son diferentes, tendremos que mostrar dos planos.
un plano para el área de recepción y un plano para el área de embarque. Probablemente lo que va a cambiar entre ambos es la cantidad de franjas de estacionamiento y la cantidad de áreas intermedias de acomodación que yo voy a poner. Entonces, aquí podemos ver en este extracto, digamos, de un área de recepción y embarque que tenemos 4 camiones. Está el área de maniobras, que esto, como les dije, depende del tipo de equipo de manejo. Están los espacios de acomodación y aquí hay un pasillo de acceso. Nosotros podemos colocar tantos pasillos como nosotros queramos. Las dimensiones ya se las di dependiendo del equipo de manejo que se va a usar. Asimismo, en estas áreas de recepción y embarque se suelen utilizar otros equipos complementarios para poder hacer las tareas de manera segura. Algunos de los más comunes son los que vamos a ver en este momento. En primer lugar, permítanme un segundo. Solo que acabo de encontrar por aquí la lámina que tenía perdida de esto, miren, para enseñarles los equipos. Estos son los equipos de manejo de materiales, miren, que uno puede usar. Este es el camión de plataforma, este es el montacargas de pasillo angosto, montacargas manual, tenemos el montacargas tradicional que es de 1, 2 o 3 toneladas y las carretillas de 2 o 4 ruedas. Entonces, aquí voy a pasar esta lámina para acá y así se los voy a subir. Entonces, por ejemplo, vean, si yo voy a usar montacargas para pasillo angosto, que sería este, yo tengo que dejar mis pasillos de 6 pies. Si yo voy a usar, en este caso, camiones de plataforma manual, o sea, esto, yo tengo que dejar un pasillo de 5 pies. Si yo voy a utilizar carretillas, pues puedo usarlo igual que camión para plataforma manual, 5 pies. Si solo son personas las que van a transitar, 3 pies. Y para los espacios de maniobra, ¿verdad? Lo mismo. Si es un camión de plataforma, que es este plateadito que vimos aquí, este camión de plataforma, el espacio de maniobra es de 12 pies. Si es un montacargas normal de 3, 2 o 1 tonelada, 12 pies. Si es un montacargas de pasillo angosto, 10 pies. Si es un montacargas manual, que son los yales, que son estos, amarillos, 8 pies y así respectivamente, ¿no? Entonces les decía, perdón, que en estas áreas de recepción y embarque se utilizan algunos equipos adicionales, ¿verdad? Algunos de ellos son los niveladores de plataforma. Esto se utiliza más que todo en los muelles tipo flush dock o cuando llegan contenedores y no se quiere hacer como esa gradita. Estos niveladores de plataforma son una alternativa a las rampas. ¿Por qué? Porque las rampas normalmente suelen ser bien cortitas y tener bastante inclinación. Y lo que eso causa es una mayor probabilidad de que haya un accidente o un volteo del montacargas. Entonces, los niveladores de plataformas son unas placas que se operan de forma manual, eléctrica o hidráulicamente, que sirven para eliminar esa distancia entre el piso y el camión. Entonces, aquí tenemos 3 tipos, ¿verdad? Este primero y este segundo son niveladores hidráulicos. Y este último es una rampa, pero es una rampa adecuada en el sentido de que es lo suficientemente larga para evitar esos ángulos extraños, ¿verdad? Ahora, normalmente cuando yo calculo qué tan resistente tiene que ser una plataforma de carga, yo tengo que tomar en cuenta el peso total que va a estar sobre esa plataforma. Entonces, supongamos que tenemos un montacarga que pesa 8,000 libras o 4 toneladas y que vamos a tener una carga de 4 toneladas adicionales, lo usual es diseñar para un factor de seguridad de 2.5, es decir, 8,000 más 4,000 serían 12,000, por un factor de 2.5 es 30,000 libras. Es decir, que yo tendría que elegir una plataforma o un nivelador de plataforma, o sea, una de estas cositas, o bien una rampa que permitiera un peso o que soportara hasta 30,000 libras, ¿verdad? Entonces, para asegurarnos de que la plataforma va a soportar ese peso total. Entonces, aquí yo tengo
una tablita que nos permite saber a nosotros eh, qué tan largas tienen que ser las plataformas, ¿verdad? Y esto que está aquí es el porcentaje de inclinación que va a tener la rampa dependiendo del largo que le dé la plataforma. Entonces, si yo quiero o tengo una diferencia de altura de 12 pulgadas, ¿verdad? Que es pues poquito, vean que la plataforma debe de ser bastante larga, porque si yo pongo una plataforma bien cortita, voy a tener una inclinación del 20%, lo cual es inseguro. En general, no se recomienda el uso de rampas, fíjense, porque el problema de las rampas es que para que sean seguras, deben de ser bien largas y eso pues ocupa un montón de espacio. Entonces lo que se sugiere son mejor este tipo de niveladores de plataformas, en caso se necesiten. Si su muelle es al nivel del piso, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Perdón, si es un muelle tipo flush dock y el camión llega directamente y se coloca a la altura del muelle, no hay problema. Pero cuando hay una diferencia entre el piso y el camión, entonces nosotros utilizamos esto para bajar y subir los materiales o los montacargas de manera segura. Otro equipo que se suele utilizar son los amortiguadores de golpes. Estos son unas piezas de hule que se ponen en los bordes donde se parquean los camiones para evitar el impacto entre el camión y la pared de concreto. Hay varias modalidades de esto, tal cual ustedes lo ven en las figuras. El objetivo de los amortiguadores es prolongar la vida de los edificios. Y por último, ¿verdad? Tenemos unos equipos que se llaman selladores de plataformas, que son unas cubiertas flexibles que se acoplan a los contenedores en los muelles tipo flush dock y que permiten crear un sello hermético entre el espacio, o sea, la estancia, y el transporte. Se utiliza mucho normalmente cuando no se quiere perder la cadena fría o cuando no se quiere que el producto se dañe por efectos de la intemperie en muelles tipo flush dock. Entonces les quiero mostrar algunas imágenes de los muelles abiertos también para que los vean, que les digo que eso es el que más se utiliza. Ya les muestro. Se les muestro, si me permiten. Les voy a mostrar un sitio web. Permítanme. Vamos a ver aquí. Que no me permite. Vaya. Aquí me gusta, esta página me parece bien interesante porque nos va a mostrar los diferentes tipos de muelles. Le voy a dar un poco más de zoom para que lo podamos ver. Este es un ejemplo de un muelle cerrado. Si ustedes se fijan, hay techo en la parte superior. Aquí entran los camiones y se estacionan. Como les mencionaba, esto se utiliza cuando hay condiciones climáticas bien adversas, cuando está nevando mucho, por ejemplo, y se quiere proteger completamente el producto. Este es el muelle tipo flush dock. Aquí vemos que hay 6 plataformas de carga con los selladores de plataformas, los selladores de puertas, perdón, que son los que sirven para evitar que ingrese agua o que se filtre cualquier material entre el camión y el área de recepción.
Si ustedes se fijan, aquí los muelles ya están a cierta altura, que es lo que les decía, porque estos muelles se piensan para contenedores ya de ciertas dimensiones. Y tenemos este otro, ¿verdad? Que es un muelle abierto. Aquí vean que existen, simplemente los camiones se parquean, ¿verdad? En un área destinada. Hay una especie de techito para proteger, digamos, el producto un poco. Y aquí están las franjas de estacionamiento, tal cual ustedes pueden ver, donde se colocan los camiones, ¿verdad? Aquí está el área de maniobras, como ustedes pueden ver aquí en la parte de atrás, en la cual se cargan los productos adentro del camión. Y normalmente se suelen usar niveladores de plataforma para llegar del piso hasta el contenedor. Y este es un muelle tipo diente de sierra. Les decía yo que las plataformas de carga se pueden poner a 90 grados o en ángulo. Esto es para poder tener más plataformas simultáneamente, ¿verdad? No obstante, aquí en el país esto casi no se suele utilizar. Solo quiero ver. Ok, entonces vean que el proceso de diseño de un muelle de carga y descarga pues no es difícil, simplemente hay que tomar en cuenta todos los espacios, calcular cuántas franjas voy a usar, de qué tamaño las voy a poner, eh, definir las áreas auxiliares, ¿verdad? Perdón, que serían las áreas de maniobra, áreas intermedias de organización, espacio para conductores, etcétera. Definir si voy a utilizar equipos adicionales como niveladores de plataformas, amortiguadores de golpes, etcétera. Y desde el principio pensar si va a ser centralizado o descentralizado mi área de trabajo o mi área de recepción y embarque. Les quiero mostrar el trabajo modelo para que ustedes puedan ver, y yo les guío, el ejemplo de cómo se aplican estos pasos ya a la práctica. Ahorita les comparto la pantalla. Ok. Entonces, estos son el trabajo modelo y vamos a ver en acción el proceso de diseño del área de recepción y de muelle. Entonces, lo primero, ¿verdad? Es definir si se va a centralizar o descentralizar. Estos compañeros de este trabajo decidieron centralizar sus áreas para reducirse los costos de construcción y las inversiones en equipo de manejo de materiales. Luego ellos determinaron qué se va a embarcar y qué se va a recibir. Entonces hicieron la tablita colocando cuáles iban a ser los tipos de materiales que ellos iban a recibir, de qué tamaño iban a ser las cargas unitarias que iban a recibir, cuántas cargas unitarias ellos iban a estar recibiendo y con qué frecuencia. Entonces aquí voy a darle más zoom. Vemos, por ejemplo, que este equipo ha definido de que ellos van a recibir el plywood en paquetes de 25 pliegos y que van a recibir 8 cargas 2 veces por semana. Han colocado de que ese plywood se los van a llevar en camiones cama plana de 8 toneladas que tienen estas dimensiones y que los pliegos se van a bajar del camión con montacargas más o menos tomándose 1 hora y media. Luego el siguiente material que van a recibir es espuma, en este caso paquetes de 5 pliegos, una vez a la semana, 6 paquetes, siempre en camión cama plana. Aquí están las dimensiones del camión y eso lo van a bajar con yale. Luego la tela, que van a recibir 6 rollos. Estos rollos los van a recibir semanalmente en camiones cama plana con montacargas de 4 toneladas y así respectivamente para todos los materiales. ¿Okay? Y esta primera parte, que es desde el 1 hasta el 13, déjenme ver. Sí, desde el 1 hasta el 13 es los materiales
o las materias primas, ¿verdad? El 14 es los productos terminados. Entonces ellos dicen de que ellos van a despachar productos terminados en cajas de cartón en una frecuencia de 400 semanales y que eso lo van a despachar en camiones cama plana que tienen pues esas dimensiones que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Ok, continuemos pues con este trabajo. Luego que ya ellos tienen visibilidad de qué es lo que van, entonces todo esto en amarillo, repito, esto que está en amarillo, esta fila, es lo que ellos van a despachar. Ellos van a despachar 400 cajas a la semana. Vaya, entonces vean, para poder determinar la cantidad de franjas de estacionamiento que se van a poner, ellos han hecho aquí una calendarización de recepción y embarque. Entonces ellos han colocado para cada tipo de material qué día van a recibir y qué días van a estar despachando. De esa manera ellos pueden ver la cantidad máxima de camiones que van a estar parqueados en esa planta y asegurarse que esas franjas las mismas se usan para recibir material y las mismas se usan para cargar, ¿verdad? Solo que van a escalonar, digamos, unos días reciben y otros días descargan. Entonces, ellos han colocado, ¿verdad? De que ellos pues van a utilizar camiones cama plana y estas son las dimensiones, digamos, del camión que ellos van a usar, ¿verdad? Camiones de 8 toneladas, de 6.09 por 240 por 240 por 8 toneladas. Entonces, en función de esta calendarización que ellos han hecho aquí, ellos han determinado cuántos camiones van a tener como máximo al mismo tiempo. Entonces, en función de esta programación, ellos han definido que necesitarán un máximo de 2 plataformas, ¿verdad? Y ellos ponen aquí, ¿verdad? Tendremos 2 plataformas ya que podríamos entregar el producto en horas y días específicos. Ellos definieron de que sus plataformas iban a ser a 90 grados porque solo iban a ser 2. Y pues esta es la plataforma, ¿verdad? Las dimensiones que aquí no se alcanzan a ver es un 150% más de la dimensión del camión. O así debería de haber sido esto, ¿verdad? Perdón, un 50% más, no 150, un 50% más que la dimensión del camión. Aquí lo podemos ver, miren. Entonces, aquí ellos han colocado las dimensiones. Esto debería de ser la longitud del vehículo por 1.5, o sea, 50% más. Esta es la longitud del vehículo, ¿verdad? 6.1, entonces ellos han hecho la franja más profunda, miren. 6.1 es lo que mide el carro, la franja mide 7.25 de fondo, o sea, de largo, ¿verdad? Y el ancho de la plataforma, el vehículo mide 2.40, entonces ellos lo han hecho un poquito más ancho, que es de 2.75, ¿verdad? Lo correcto es que si hubiera tenido 2.40 el vehículo, 2.40 por un 50% más, 2.40 por 1.5, el ancho debería de haber sido de 3 metros con 60 centímetros. Eso debería haber sido lo correcto. Esta es una corrección de este trabajo, ¿verdad? Que para calcular el ancho de la plataforma y la profundidad es multiplicar la longitud por 1.5 y el ancho del vehículo por 1.5. Entonces, aquí están sus 2 plataformas de carga. Luego, ¿verdad? Habría que colocar un espacio de maniobra que es el espacio pues que se va a utilizar para cargar el producto. Es un espacio, como les mencionaba, que se utiliza para cargar el producto a los camiones y esto pues depende, ¿verdad?, del ancho del equipo de manejo de materiales. Que sería este espacio de aquí donde ellos han puesto espacio de maniobra, ¿verdad? Que esto lo tendrían que haber dimensionado en función del ancho del equipo. Luego, ellos colocaron aquí, ellos iban a hacer muelles tipo. Fíjense que este es un muelle abierto, no es un muelle flush dock, porque en el muelle flush dock, perdón, en el muelle tipo flush dock, el camión hubiera tenido que encajar directamente en esta puerta, ¿verdad? Entonces es un muelle al aire libre, es un muelle abierto, donde aquí simplemente hay cortinas
que van a permitir que la gente descargue el material y después lo meta y esto se baja. Entonces ellos decidieron darle un ancho de 4 metros a esa puerta y una altura de 4 metros, ¿verdad? Aquí el camión han hecho ellos una gradita de elevación, pero esto es, o sea, no es necesario, podrían haber utilizado niveladores de plataforma. Entonces, aquí ellos luego colocaron los equipos que iban a estar usando. Vean, tenemos los pallets, los montacargas, las carretillas, aquí están los niveladores. Y luego las áreas internas. Entonces ellos colocaron que iban a poner un espacio para los conductores, una oficina para el control de inventarios, una bodega para el equipo de manejo de materiales. Entonces aquí están, miren. Está la sala a la espera de los conductores, la oficina de control de inventarios y un espacio para manejo de materiales. Esto no es obligatorio, pero sí lo recomiendo para que los equipos pues ya tengan un lugar destinado. Aquí lo que le hizo falta a este equipo es colocar la bodega de no conformidades. Ok, entonces aquí tenemos ya pues nuestro plano. Aquí yo también les hice la corrección que no miraba el área intermedia de organización, porque después de este pasillo de aquí adentro tiene que estar el espacio donde ellos coloquen el producto y luego que ese producto después se va a bodega, ¿verdad? Entonces eso habría que ponerlo. Es una observación que yo les hice a ellos en su trabajo, pero por lo demás pues me parece que está bien. Entonces algo similar, tal vez no los planos así en 3D, pero algo similar donde se vean todas las áreas que yo les he explicado, deberíamos de verlo en nuestro trabajo que vamos a entregar. Bueno, entonces vamos a llegar en esta sesión hasta aquí. En la próxima sesión estaré conversando sobre cómo se diseñan las bodegas de producto terminado y si hay alguna pregunta respecto a las áreas de recepción y de embarque, les pido por favor me escriban al correo o por mensaje para poder atenderles de manera oportuna. Entonces, muchas gracias por participar, que pasen muy buenas noches y hasta la próxima sesión.